Buenas tardes, mi nombre es María Augusta González, presidenta de la Regional Rosario de APRESID. Hoy es 26 de agosto y siendo las 16 horas, les doy la bienvenida desde Rosario al nuevo taller del Congreso APRESID 2020, Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Redescubrir oportunidades para el manejo de malezas, a cargo de Eduardo Cortés y Juan Caporici. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poner a realizar todas, y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall central, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Eduardo Cortés y a Juan Caporici para dar inicio a la presentación. Eduardo es profesor de Biología de Pasta, ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Villa María, especialista en cultivos extensivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, doctorando en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con orientación al manejo de malezas resistentes y tolerantes, consultor y asesor externo, desarrollista de productos químicos para herbicidas e insecticidas, socio activo de ASACIM, que es la Asociación de Ciencias de las Malezas. Juan es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó 7 años en APRESID, donde se desarrolló como gerente del sistema Chacras. Actualmente se desempeña como gerente del portfolio de herbicidas para Cono Sur de FMC Química. Y ahora sí, señor director, los dejo con la presentación. Mi nombre es Eduardo Cortés, soy asesor y consultor privado en manejo de malezas y agroquímicos, y el tema que nos trae hoy es el manejo de la resistencia en las malezas que presentan la misma en Argentina. Como comentábamos antes, vamos a charlar un ratito de resistencia a malezas y su manejo. Antes que todo, obviamente, decir qué es la resistencia, y la resistencia de malezas si es un resultado de un proceso que ocurre naturalmente. Hay un punto importante de la resistencia de las malezas a los distintos herbicidas, que es esta resistencia es hereditaria y puede transmitirse de una generación a otra. Y se diferencian biotipos en la resistencia. Esos biotipos tienen mucho que ver con el manejo que nosotros hacemos y el desarrollo de la resistencia por ende. Hay factores que intervienen o que hacen que esa resistencia se acelere en mayor o menor medida. Primero es la alta variabilidad genética que puede presentar una u otra maleza, en el caso de amaranto, rama negra, que tiene alta variabilidad genética. Realizar aplicaciones con sobredosis o subdosis, es importantísimo también saber esto, que las subdosis pueden generar también resistencia. Las aplicaciones con estrés, cuando la planta por algún periodo de tiempo presenta ausencia de precipitaciones, entonces se estresa y genera una pared mucho más gruesa que dificulta la entrada del herbicida, o algunas otras cuestiones que eso hace que la planta se estrese muchísimo y entonces el herbicida no funciona de la manera correcta. También así puede pasar cuando la maleza está en un estado avanzado, que decimos que la maleza está vieja. También puede ser una de las causas de que se pueda llegar a generar una resistencia. Y después, obviamente, la deficiencia de las aplicaciones, que tienen que ver con esto que veíamos también. Las malezas que presentan resistencia más conocidas en Argentina son Amaranthus, Echinocloa, Eleucine, Sorgo de Alepo, Coniza, que es rama negra. Esas están generalmente en toda el área agrícola, algunas con mayor presencia que otras, pero están presentes en la mayoría de todas las zonas de producción. Y después, en menor medida y un poco más focalizada ya, sí están cardos, lolium, que es ryegrass,
y las brasicáceas, ¿no? Como son los nabos. Entonces, estas malezas tienen básicamente resistencia a glifosato en su mayoría, todas, digamos, algunas a ALS, otras a hormonales, y otras que tienen sospechas, como en el caso de Amaranto, a los PPO, o como en el caso de Coniza, a los PPO y a los hormonales. Esas son sospechas porque todavía no hay trabajos que puedan confirmar esta resistencia. Si ya nosotros nos enfocamos en Coniza, que es la maleza que vamos a charlar hoy un rato, Coniza tiene más de 86 resistencias a nivel mundial. Más del 60% de esas resistencias son debidas a la resistencia a glifosato, a FSPS. Y solamente un 11% es debido a ALS. Si nosotros nos vamos a Argentina, eso más o menos se repite porque nosotros tenemos 28 denuncias de todas las malezas y a Coniza tenemos denuncia a glifosato y a ALS por el momento confirmada. Cuando nosotros realizamos con los ingenieros Bañolo, de la Ferrera, Mitelki, realizamos toda la recolección de los biotipos con posible resistencia, de rama negra con posible resistencia a distintos herbicidas, hemos colectado más de 50 biotipos, básicamente en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires. Y hemos determinado que en muchas de estas, muchos de estos biotipos de distintas zonas se presenta como principal resistencia a glifosato. Y en el norte de Buenos Aires y también en el sur de Santa Fe se presenta la resistencia, además de glifosato, a los inhibidores de la ALS. Esto es importante saberlo porque nos permite a nosotros poder determinar en qué zonas tenemos tal o cual resistencia. Está marcado que la resistencia a glifosato está prácticamente en todo el país. Puede haber algún que otro biotipo con mayor sensibilidad a glifosato, pero consideramos que está prácticamente avanzado en todo el país. Ahora, la resistencia a ALS es mucho más puntual. Puntual en donde dijimos, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, entonces tampoco tenemos que asustarnos si estamos en otras localidades o en otras zonas de que hay una resistencia a ALS, solamente tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Y justamente esas cuestiones en el manejo de maleza, más allá de si esta maleza es resistente o no es resistente, el punto principal que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para cualquier maleza realizar el manejo tiene que ver con que nosotros debemos bajar el banco de semillas del suelo. El banco de semillas del suelo es la memoria evolutiva de la maleza. Se estima que entre el 2 y el 10% de las semillas que nosotros tenemos en el banco de semillas son las que germinan y después se convierten en plantas. O sea, es mínima el porcentaje que prospera, digamos. Pero ese banco es, y ustedes sabrán que el problema que tenemos en muchas malezas y eso que el porcentaje es mínimo. Por eso nosotros lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que atacar ese banco de semillas del suelo. Ahí está la clave del manejo de malezas. Para realizar un manejo de banco de semillas del suelo, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que que facilitan esta tarea. Uno es el monitoreo y la biología de la maleza, otro es generar rotaciones y a través de esas rotaciones de cultivo generar coberturas, utilizar preemergentes obviamente o residuales, rotar esos activos, rotar esos residuales para que no caigamos en la resistencia y utilizar como última herramienta, si se quiere, la utilización de post emergente ya con el cultivo, obviamente. Sí, en barbecho siempre lo vamos a utilizar, pero hay que tratar siempre de trabajar para bajar ese banco de semillas del suelo. Que ese banco de semillas del suelo no es siempre, no se comporta siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque interviene muchísimo justamente el manejo de herbicida que nosotros le hagamos o le venimos haciendo en el tiempo y los rastrojos que tengamos en superficie.
Lo más importante que debemos tener en cuenta nosotros, y me parece que es el primer punto, es el monitoreo del lote para saber qué malezas tenemos y aproximadamente cómo es nuestra densidad de malezas, y también reconocer, tener en cuenta la biología de la maleza y reconocer esa maleza. Nosotros en Argentina, si bien hay varias conisas, las dos conisas principales son Conisa sumatriensis y Conisa boneriensis. Se coinciden todas las denuncias, y más que todo las denuncias de ALS, que el género y especie que presenta esta resistencia es Conisa sumatriensis. Conisa boneriensis presenta solamente por ahora, por lo que venimos estudiando, solamente presenta resistencia al glifosato. Y Conisa boneriensis, la variedad boneriensis o variedad multifolia tienen diferencias también en su susceptibilidad al glifosato. Pero lo principal que nosotros debemos entender es que por el momento Conisa sumatrensis es la que presenta resistencia a los herbicidas ALS. Dijimos que tenemos que generar cobertura en los lotes a través de las rotaciones o a través de los cultivos de cobertura o a través de los cultivos invernales. ¿Y por qué es esto? Bueno, justamente porque la generación de cobertura permite, permite bajar la temperatura del suelo, y la maleza rama negra tiene una condición óptima para nacer entre 20 y 30 grados. Ustedes habrán visto que semanas atrás se produjo una llovizna, un leve de llovizna en los campos de la zona, digamos, de varias zonas, y por una semanita levantó temperatura arriba de los 20 grados, y bueno, y nosotros estuvimos viendo, hace una semana estuvimos viendo el nacimiento de rama negra. Eso es justamente porque cuando se tiene condiciones de humedad y pasan los 20 grados centígrados del suelo, rama negra comienza a nacer. Entonces es importante que nosotros generemos cobertura para poder bajar esa temperatura. Y lo segundo, que porque al nosotros tener cobertura y la mayor cobertura en el suelo y pareja, eso hace que no entre luz, y rama negra al no entrar luz es muy sensible a ella, y entonces no permite que nazcan. Por eso es importantísimo generar cobertura en los suelos, y no se puede pensar el manejo de maleza sin una rotación acorde a ello. Después, obviamente, tenemos los herbicidas de preemergencia, que tienen que ser el punto fundamental en el manejo con herbicidas, que ustedes vieron que los hay muchos y muy buenos. Los herbicidas inhibidores de la ALS en los biotipos que no presentan resistencia a ALS son los mejores herbicidas que podemos encontrar en estos momentos. A ellos se le suman las triacinas y algunos PPO con acción residual. O sea, podemos tener una batería importante como para poder controlar. Pero también tenemos que recordar que los herbicidas preemergentes o residuales van al suelo y tienen que pasar a la solución del suelo, incorporarse para poder empezar a ejercer su control. Por lo cual el lote debe estar limpio y libre de malezas, libre de tejido verde. Entonces, para que yo pueda tener una buena eficacia de control con mis herbicidas residuales o preemergentes, necesito que el lote esté limpio. Eso es una condición fundamental para la utilización y la maximización de los herbicidas preemergentes. En el caso de los postemergentes, como dijimos que sería el último paso que nosotros tenemos que dar si ya está obviamente el cultivo emergido, hay diferentes herbicidas, pero cuando el cultivo ya está emergido no se pueden utilizar estos herbicidas en la dosis que se pueden utilizar en barbecho. Entonces obviamente que el control se reduce en su eficacia. Pero si hablamos de los postemergentes en el tema del barbecho, ahí sí ya tenemos muchísimas más alternativas. Las mejores alternativas hoy en día son obviamente glifosato, la mezcla de hormonales y ALS o triacinas, la mezcla de glifosato, hormonales y PPO. Hay varias variantes.
puede ser la variante del doble golpe, el doble golpe puede ser una variante con paraquat, puede ser una variante con glufosinato. Podemos ver distintas alternativas. Lo principal que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos definir al post-emergente que nosotros vamos a utilizar y a la mezcla, principalmente a la mezcla de post-emergente para reducir la resistencia o la posible resistencia, definir estrategias por tamaño y densidad de maleza. Entonces, si nosotros tenemos un tamaño pequeño, quizás con glifosato y un hormonal podemos, o glifosato y una ALS, podemos controlar bien ese biotipo que no tenga resistencia obviamente a las ALS. En cambio, si nosotros ya tenemos una maleza con un poco más de tamaño, tenemos que mezclar distintos herbicidas y ahí sí ya mezclar 3 o 4 mecanismos de acción para tener un buen efecto, donde participarán glifosato, hormonales, ALS, PPO, etc. Y también ver la densidad de malezas. Cuando nosotros tenemos una alta densidad de malezas, es muy probable que los controles y las eficacias no sean las mejores. Entonces, también es fundamental que cuando nosotros vayamos a hacer un barbecho o vayamos a hacer un post-emergente, tratemos de que no haya mucha densidad de maleza, principalmente si usamos herbicidas desecantes, ¿no? Que tienen básicamente acción de contacto y donde no tocan la maleza no controlan. Y a posteriori de esto, o linkeando esta cuestión de los post-emergentes, también tenemos que ver, según los activos que nosotros hagamos, la calidad de aplicación que nosotros vamos a tener que tener obligatoriamente. Y digo obligatoriamente ¿por qué? Porque si nosotros tenemos baja densidad de malezas y malezas pequeñas, nosotros podremos ir seguramente con un activo que sea un desecante, a lo mejor un desecante como paraquat, con una ALS, con una triacina para dejarle efecto residual y que no dejen hacer esta maleza. Y entonces cuando nosotros tenemos baja densidad podemos tener el lujo de a lo mejor no tener la mejor tarjeta. Pero si nosotros tenemos alta densidad de malezas y ya tenemos que empezar a mezclar distintos activos, sí o sí la calidad de aplicación tiene que ser la mejor. Entonces muchas veces nosotros vemos, como está la foto a la izquierda, una alta densidad de malezas y no mezclamos los activos o no realizamos una calidad de aplicación acorde a esto, quizás con la tarjeta que está abajo a la derecha, y tenemos el resultado de la foto a la derecha, ¿no? Donde vemos ramas negras obviamente bien controladas, pero vemos ramas negras que se han escapado porque las otras han producido una cobertura sobre ella o porque la densidad hace que haya rama negra mucha más grande que otras, y bueno, y las ramas negras grandes pasan el control y esto puede redundar, como dijimos, en una posible resistencia. Entonces, por último, el manejo de malezas tiene que ver con una visión de sistema donde nosotros integremos distintos conceptos que tienen que ver con una tecnología de proceso, como son el monitoreo, el conocimiento de la biología, y conceptos con la tecnología de insumos, como ser los cultivos de cobertura, como ser las rotaciones, porque obviamente conllevan un costo, y como son los herbicidas preemergentes. Si nosotros podemos integrar esos conceptos y podemos llevar a cabo una planificación que tenga criterio, nosotros seguramente vamos a lograr el mejor manejo de malezas. Por eso es fundamental esas dos palabras que están por debajo, planificación y criterio en las decisiones. Con eso seguramente podremos seguir produciendo de la mejor manera. Muchas gracias a todos. Ahora los dejo con Juan Caporici, que va a presentar algunos ensayos de herbicidas ALS en conjunción con otros herbicidas para poder paliar esta problemática que está iniciándose, en la resistencia de herbicidas ALS, y que hemos realizado algunos ensayos en conjunto estos últimos años, así que lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Eduardo. Mi nombre es Juan Caporici, soy ingeniero agrónomo, trabajo hace ya casi 7 años en FMC, siempre como responsable del área de herbicidas, y a partir de ahora tomando una nueva posición que es gerente de servicio técnico, con un lindo desafío porque abarcamos todas las áreas, tanto insecticidas, fungicidas y herbicidas, y que nos motiva cotidianamente a estar siempre cerca de la problemática y buscando nuevas alternativas.
y un poco con el título que nos trae la presentación, que es redescubrir nuevas herramientas para el manejo general de los sistemas, pero puntualmente hoy lo que nos trae es redescubrir herramientas para el manejo de herbicidas y el manejo de malezas. Así que arrancamos. Como les comentaba, el título del taller era redescubrir herramientas para el manejo de malezas, y lo que queríamos contarles hoy como novedad era básicamente uno de los integrantes del portfolio de FMC, que es Finesse, un viejo conocido que muchos lo han utilizado tanto para trigo, barbechos largos y barbechos cortos. Nosotros, trabajando día a día y buscando nuevas alternativas de uso de los productos, fuimos encontrando que para una problemática puntual, que es el manejo de coniza en posemergencia, en un periodo que siempre todo el mundo tiene una preocupación, que es en ese periodo de barbecho corto, un barbecho anticipado, primaveral, podíamos tener en cuenta a Finesse también dentro de ese segmento. ¿Por qué? Porque ya le veíamos un pequeño perfil de control postemergente. Lo que fuimos haciendo fue empezar a investigar sobre hasta dónde y hasta cuándo. Y eso es un poco lo que le queremos contar un poco hoy, con este nuevo uso que tiene Finesse dentro y enmarcado en la problemática que estamos viendo de que ya empezamos a ver algunos biotipos resistentes, como contaba Eduardo, pero siempre teniendo en cuenta de que las ALS son una gran herramienta para el manejo de coniza, son costo-beneficios, una gran oportunidad que tenemos y tenemos que cuidarlas, y tenemos que tratar de darle la mayor vida útil posible a este tipo de herramientas, y tomando justamente todos los comentarios que nos hacía Eduardo: manejo, rotación, distintas rotaciones también de cultivos de servicios, empezar a pensar en cómo lo acompañamos al producto con otros modos de acción para que de alguna manera podamos siguiendo tener este tipo de herramientas para el uso, que sabemos que son muy eficientes y nos dan una gran solución en el manejo de coniza puntualmente. A priori les mostramos lo que es el portfolio general que tiene FMC, tanto soja, maíz, trigo y girasol. Básicamente tenemos un portfolio para nosotros muy, pero muy completo, que todos los días nos levantamos pensando en cómo seguir sumándole herramientas, pensando no solo en la herramienta, sino en la problemática, y siempre tener una herramienta que sea una solución para cada uno de los sistemas de producción a nivel país y en cada uno de los cultivos. En ese escenario, justamente lo nuevo, y lo que queríamos comentarles, es este nuevo uso que tiene Finesse en posemergencia de coniza. También contarles de que estamos trabajando fuertemente, pero muy fuertemente, y esperemos tener novedades muy pronto, y ser un buen jugador y un nuevo jugador en la problemática del oleum para cereales de invierno. Isoflex es un ingrediente activo nuevo, es un nuevo modo de acción para esta problemática del oleum, selectivo para cereales y además con muy buen control de resolida de ryegrass, con lo cual creemos que es una gran herramienta porque el oleum o ryegrass es una gran problemática, viene creciendo y muchísimo. También contarles de que hay un montón de proyectos asociados a los cultivos más importantes, tanto soja, maíz o girasol, que piensan en un control, siempre en el control residual y preemergente, con amplio espectro, tanto a gramíneas como hoja ancha, que es lo que estamos viendo que se están integrando estas problemáticas en los distintos sistemas de producción, selectivo para estos cultivos. De esta manera podemos tener herramientas importantes y de gran solución para el manejo de malezas a estos cultivos importantes, con justamente espectro, control y residualidad, que es el foco que tiene por lo menos las líneas de desarrollo que nosotros manejamos. Tanto ahí vemos combinaciones de dos activos como moléculas puras, nuevos modos de acción o modos de acción que son conocidos pero con nuevas moléculas que no tengan historia de uso, quizás más específicas para una maleza o más selectivas o más residuales para el manejo de cultivos. Así que estas son todas las novedades que tenemos. Obviamente enfocan a gramíneas y a hoja ancha, principalmente Amaranthus, y estamos también con un foco muy grande en el control, obviamente, residual de coniza con otros modos de acción. Para contarles un poco cómo viene la historia, todos conocerán a Finesse en barbecho largo, como a todo aquel que lo usa en el cultivo de trigo o cereales de invierno. Principalmente, ese Finesse estaba focalizado y orientado a lo que es coniza bonariensis, donde principalmente predominan durante el periodo otoño-invernal,
y con un control y residualidad muy, pero muy bueno, más allá del espectro que tiene Finés para malezas otoño-invernales, parietaria y todas las que nos están generando conflictos en ese periodo de tiempo. Pero la novedad, o lo que le queremos contar hoy, es que también algunos eran usuarios de barbecho corto y nosotros hemos hecho un trabajo muy puntual para potenciar este momento de uso, obviamente usándolo tan cerca de los cultivos, para el cultivo de soja, estamos pensando en cultivos de sojas STS, que son selectivos a sulfonilurea, y obviamente uno de los activos de Finés es el que se usa para la selección de estos materiales, con lo cual no tenemos conflictos en la selectividad de esos materiales STS. Usando materiales STS estamos totalmente seguros de usar a Finés en este periodo, y obviamente lo que vamos a mostrarles ahora es cómo eso que ya veíamos, que a 15 gramos veíamos el efecto control post-emergente, fuimos haciendo un trabajo de ir gramo a gramo sumándole un poco más a saber hasta dónde llegaba ese crecimiento en el control en base al tamaño de malezas, ¿sí? El trabajo es muy amplio, tiene 3 años de trabajo en muchas zonas geográficas, con muchos ensayos. Esto es parte del trabajo que hace la gente de investigación y desarrollo en APRESID, en FMC, perdón, y queríamos traerle hoy al Congreso de APRESID muchos de estos resultados para mostrarles que tiene un sustento. Lo que nosotros veíamos a campo está totalmente respaldado con resultados en este nuevo uso del producto. Lo que vemos en este ensayo, o en este conjunto de información que agrupa todos los ensayos de todos los años, ahí con ramaneras de aproximadamente 25 centímetros de elongación de vara foral, vemos cómo esa escalera de dosis, desde 15 hasta 30 gramos, va creciendo y va aumentando su performance, ¿sí? Lo que veíamos justamente es que muestra una determinada respuesta a dosis en el control de coniza, pero hay un salto muy, pero muy marcado entre 15 y 20 gramos. Solo veíamos que solamente agregándole esos 5 gramos a la dosis de Finés, veíamos una respuesta muy marcada en el control de coniza elongada, ¿sí? Si bien sigue encontrando un poco de respuesta hacia 25 y 30 gramos, el primer salto y el más marcado es de 15 a 20, más que suficiente para un posicionamiento, un nuevo posicionamiento del producto, ¿sí? Cuando lo combinábamos a ese Finés con Shark, o sea, Glifo 2,4-D, Finés y Shark, le damos un complemento, si fuese necesario, por más que sea, lo vemos compatible, vemos que tiene respuesta en el control de coniza, pero lo que nos marcaría en este punto es un espectro de control hacia Amaranthus también, porque Shark, carfentrazone, un PPO, tiene muy buen control de Amaranthus. Entonces en esta combinación de hormonal, glifo, una LS netamente para el control de coniza y el carfentrazone para el control de Amaranthus, vemos ahí un espectro necesario quizás en esos periodos de barbecho donde Amaranthus aparece temprano. Y obviamente lo otro que veíamos es que, comparado contra testigos comerciales, teníamos muy buena respuesta. Esto lo veíamos hasta el resultado de los 30 días. Cuando veíamos el resultado de los 45 días, obviamente se achica esa variabilidad en los resultados. Veíamos muy bien los 20 gramos también siempre, y en distintas situaciones se está marcando la respuesta que tenemos. Esto es resultado de todos los ensayos en todos los años con un determinado tamaño de maleza, que en este caso es 25 centímetros. Esta respuesta tan marcada y tan clara es la que nos motivaba de alguna manera a decir, ¿por qué no pensar en todo aquel que sea usuario de Finés, que tenga Finés y que lo conozca, poder utilizarlo también en este periodo de barbecho corto? Nosotros lo pensamos ahí a la salida del invierno, siempre 30, 40 días antes de la fecha de siembra, no por selectividad, sino porque toda LS necesita ese periodo de tiempo para el control total. Siempre pensemos que no es un quemante, es un herbicida que necesita la actividad metabólica y la sistemia para poder hacer un control total, y le lleva un poco más de tiempo que un quemante normal o un doble golpe. Entonces, por eso lo posicionamos un poco anticipado, ver el control real, aprovechar justamente también lo que llega al suelo con un control residual, y estamos tranquilos de que en ese periodo de tiempo podemos llegar a las fechas de siembra libre de estas malezas, y justamente si fuese necesario que lleve también un control residual de otras malezas que tiene como espectro siempre Finés. Algunas de las fotos de lo que veíamos justamente, ahí son
una foto bien de arriba y es una planta empezando a elongar, con muy buen control, ¿sí? Fotos diferentes, siempre le vamos a mostrar hormonal, glifo y los 20 gramos, que es lo que nosotros consideramos más marcado en respuesta y más que suficiente, con resultados muy buenos. Obviamente lo que vemos es netamente control de coniza, pero vemos también control de senecios, de borrajas y otras malezas que están siempre presentes en ese momento del año. Un par de fotos más, ese control total, secado total que vemos es también muy marcado y muy presente en las ALS. Obviamente siempre destacamos las condiciones ambientales en las cuales aplicamos estos herbicidas, buenas condiciones hídricas o para la planta que no esté rectificada, no esté poco receptiva de herbicidas, y obviamente posteriormente la humedad necesaria para que haya actividad metabólica. De esa manera puede trabajar el herbicida perfectamente y vamos a hacer muy buenas respuestas. Un poco más de fotos que van marcando un poco, esto se recabó la información de todos los ensayos donde muestra claramente el control post-emergente que nosotros sabíamos que tenía el producto y fuimos buscando con estos ensayos. De esa manera quedaría una propuesta de etiqueta para aprobación del SENASA. Esto ya está presentado, estamos esperando el resultado del SENASA para poder salir justamente con esta recomendación. Estamos comentándole lo que estamos viendo y lo que podemos llegar a presentar en el mercado en breve. Es obviamente lo que ya sabíamos, los 15 gramos de finés que ya tienen registro para aplicar en preemergencia, o viendo ese efecto postemergente que tenemos siempre en malezas no mayores a 5 o 10 centímetros de altura. Para ese tipo de maleza los 15 gramos son más que suficientes, obviamente acompañados en primavera con un hormonal, siempre fundamental en primavera por el efecto de ingreso a la planta, por el tema de que todo lo que nos aportan los hormonales en ese momento y glifo. Y si pensáramos en malezas un poco más grandes, para ese escenario que siempre llegamos un poco tarde, con esa vara floral un poco más elongada y demás, pensando en una altura de 15 a 20 centímetros de altura, los 20 gramos son más que suficiente para tener ese efecto que vemos nosotros en muchísimos ensayos y en mucho trabajo que venimos haciendo hace tiempo de control postemergente. Tengamos en cuenta siempre las recomendaciones con un hormonal, con glifosato y con un muy buen ayudante que tenemos que acompañar porque estamos tratando de que la gota llegue a blanco, penetre, ingrese en un producto que es sistémico. ¿Sí? Entonces, remarcar un par de cosas. Vamos a estar pensando en un segmento de mercado que sea soja y soja STS. Esto, lo que antes podría haber sido una limitante, hoy creo que hay una gran oferta de materiales STS, con la mayoría de los materiales de punta tienen este STS para poder estar teniendo varias alternativas de elección en el mercado, con lo cual deja de ser una limitante. Tenemos materiales con un alto poder de rendimiento en todos los grupos madurez. Hoy hay una estimación hecha por Axoja de entre casi un 40% del área de soja ya tiene presente este STS, y un poco indagando con los semilleros, sabemos de que casi el 80% de todos los materiales que están saliendo al mercado nuevos ya tienen incorporado el gen STS, obviamente porque es algo que se puede incorporar fácilmente sin afectar el rendimiento, y por eso todos los semilleros están pensando en agregar el STS. De manera que el mercado al cual iríamos, que es soja STS, no sería una limitante tener la elección de un material de este tipo, y sí recomendamos el uso de materiales STS que son totalmente selectivos para el uso con fines. ¿Sí? En cuanto al control post-emergente, nosotros era lo que les mostrábamos recién, agregar esos 5 gramos son un gran salto en el control, cuando estamos con una maleza un poco pasada, siempre recordar calidad de aplicación, condiciones ambientales para un control post-emergente, condiciones de la maleza y ambiente, lo que le decíamos, buenas condiciones previas, y vamos a necesitar condiciones hídricas favorables para la maleza a posteriori, porque necesitamos la actividad metabólica de la maleza para que trabajen estos inhibidores de la ALS, de manera que recién hace un ratito Eduardo nos contaba de no confundir resistencias con quizás condiciones ambientales que pueden hacer que los herbicidas no funcionen, y esto es muy marcado en todas las ALS, requieren de condiciones hídricas buenas posteriores a la aplicación para esta actividad metabólica, y van a tardar esos primeros 20 o 25 días en ver resultados,
pero el control final es excelente. Obviamente, siempre hacer un monitoreo y un manejo planificado, porque nosotros pensamos en que, y no queremos tapar el sol con la mano, ya están apareciendo algunos biotipos resistentes a ALS. Nos contaba Eduardo que hicieron un relevamiento de 50 biotipos y encontraron hasta ahora algunos biotipos del norte de Buenos Aires y unos del sur de Santa Fe, que ya están marcando esa resistencia a ALS, pero que hay un montón de biotipos que todavía no lo son, con lo cual nosotros conocer al extremo cada uno de nuestros lotes y los biotipos que tenemos para saber si tenemos la oportunidad de seguir utilizando inhibidores de la ALS, con lo que ya le dijimos, costo-beneficio es una gran herramienta, es muy contundente, es muy eficiente y que tenemos que tratar de darle la mayor vida posible a este tipo de herbicidas y no empezar a acotarnos nosotros mismos en cuanto al manejo si ya generamos resistencia a estos herbicidas. Lo que recomendamos siempre, obviamente, es no utilizar en la misma campaña inhibidores de ALS. Obviamente, si usamos Finés o alguna ALS en el barbecho largo, no deberíamos repetirlo en el barbecho corto, y de la manera también ir rotando la mayor cantidad posible de activos y de cultivos para rotar estos modos de acción. Y obviamente siempre lo vamos a recomendar con un hormonal y con glifosato, porque las resistencias no son totales y ya estamos viendo de que más activos le ponemos a una aplicación, menos posibilidad tiene ese biotipo de prosperar y dejar descendencia y dejar una descendencia resistente, con lo cual siempre combinando más activos podemos tratar de darle más vida a los ALS y obviamente darle más vida a esta herramienta que necesitamos con tanta importancia, porque pensemos qué vamos a hacer si no tenemos ALS para el manejo de maleza, ¿no? De coniza puntualmente. Y un punto destacado es el complemento con YAR, carfentrazone para el manejo de yuyo colorado, porque, como decíamos, en aplicaciones de septiembre, octubre, donde pueden aparecer las primeras poblaciones de Amaranthus, quizá necesitaríamos la aplicación de YAR para el control postemergente de esa primer cohorte o primera población de Amaranthus, y veíamos que había una compatibilidad en la aplicación con estos tratamientos. Para dejarle un espacio de preguntas, hasta acá llegaría la presentación. Este era nuestro comentario de redescubrir herramientas, de empezar a pensar de que todas las herramientas que tenemos en el campo, cómo las utilizamos, pensar y contarles esto que nosotros veníamos viendo, queríamos que todo el mundo lo sepa, de poder tener una oportunidad más con Finés en el control de barbecho corto en coniza elongada. Es una novedad, para muchos no, para muchos sí, pero creo que la novedad es cómo están marcados esos 5 gramos que le podemos adicionar en el respuesta y en el control de coniza o con vara floral elongada. Así que tenemos para compartirle un poco la experiencia de los ensayistas que estuvieron trabajando con este desarrollo en Finés, en esta escalera de dosis que estuvimos buscando y la respuesta que estuvimos buscando para el control de coniza, y qué mejor que ellos nos cuenten qué resultados vieron y cómo lo vieron al producto en ese nuevo posicionamiento que estuvimos buscando. Así que los dejo un breve video donde están los testimoniales de los ensayistas y volvemos con las preguntas. Mi nombre es Osvaldo Figueroa, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el NOA haciendo ensayos especialmente de herbicida. Esta última campaña 19-20 hice un ensayo para FMC en el norte de Salta con el producto Finés para manejo de coniza en barbecho de soja STS. Realmente me sorprendió mucho el gran aporte que hace este producto al secado de esta maleza tan compleja, incluso en estadios bastante avanzados, como normalmente nos toca trabajar en esta zona. Bueno, mi nombre es Esteban Muñiz, soy ingeniero agrónomo y asesor en la zona centro-norte de la provincia de Entre Ríos. El año pasado tuvimos la oportunidad de probar un protocolo en coniza, un protocolo que incluía diferentes dosis de Finés en combinación con 2,4-D, glifosato y coadyuvante, por supuesto, un buen coadyuvante que garantice el correcto mojado de la maleza. Tuvimos una experiencia muy positiva en el control de la maleza. Básicamente nuestro target fueron conizas de hasta 20 centímetros de altura de emergencia primaveral. En estas condiciones el producto se comportó muy bien, logrando controles excelentes
estando a la par de testigos químicos recomendados para CONISA en esas situaciones. Consideramos que es una muy buena herramienta para el manejo de la maleza en situaciones de barbecho intermedio a corto, destinados a la siembra de sojas STS. Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl Moreno, trabajo en evaluación de herbicidas. Quería comentarles que la campaña pasada, en la 19-20, trabajé para FMC evaluando Finés para el control de rama negra. Realizamos un ensayo en la localidad de Río Cuarto, con maleza de diferentes tamaños, en este caso fue de 5 a 35 centímetros, y lo que pudimos observar que Finés, a 20 gramos, en mezcla con glifosato y 2,4-D, tuvo un comportamiento excelente con rama negra de hasta 20 centímetros. También pudimos observar que este tratamiento tuvo un comportamiento superior al que observamos con el tratamiento estándar más comúnmente utilizado en el país. Ese es el comentario, muchas gracias. Hola, soy Julio Galo, de Villa María, Córdoba, y junto con Victoria Mandrile tenemos una empresa en la cual realizamos ensayos en su gran mayoría de investigación y desarrollo. En la campaña anterior, 2019-2020, fuimos contratados por la empresa FMC para llevar adelante un ensayo sobre su herbicida Finés. El mismo fue aplicado en mezcla junto con 2,4-D y glifosato sobre las malezas CONISA, rama negra de un tamaño mayor a 15 centímetros y paretaria o cucha. Tras 15 días después de aplicados, los resultados que fuimos evaluando fueron muy buenos. Teníamos controles entre 70 y 80% sobre ambos tipos de malezas. Y como resultados finales obtuvimos unos controles del 90% para lo que es CONISA y 100% en cuanto a paretaria. Mi nombre es José Luis Orsín, formo parte de la consultora Más Hectáreas. Durante la campaña 2019-2020 tuvimos la oportunidad de testear a Finés como herbicida de control postemergente para rama negra. Probamos dosis crecientes desde los 10 hasta los 30 gramos en saltos de a 5 gramos y encontramos un control muy satisfactorio que no se diferenciaba de las dosis más altas a los 20 gramos de ingrediente activo por hectárea en combinación con glifosato y 2,4-D. Por otro lado, también pudimos comprobar su selectividad en cultivo de soja STS, no encontrándose fitotoxicidad alguna. Bueno, Eduardo, Juan, muchísimas gracias por excelentes presentaciones. Tenemos escasos 15 minutos y muchas preguntas, así que vamos a empezar rápido por la primera. Bueno, lo primero que quieren saber, no sé si lo nombraste, Juan, pero querían saber si hay registro para Finés a 20 gramos. Sí, el producto ya tiene registro. Durante la presentación decíamos que habíamos presentado todos los resultados para SENASA y por suerte, con muy buenas novedades de esta mañana, es fresquito, tenemos la suerte de poder comunicar de que la recomendación está alineada con un respaldo en la etiqueta que nos va a permitir estar avalados justamente por SENASA y por las pruebas que hicimos y demostramos con resultados, de que podemos utilizar esos 20 gramos que estamos recomendando junto con glifosato y hormonal para el control de CONISA elongada. Así que, por suerte, respaldamos con etiqueta la recomendación que vamos a presentar, que estamos presentando. Gracias, Juan. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la resistencia de rama negra, ¿cómo evalúan? Yo imagino que esto es más prospectivo desde FMC, la resistencia de rama negra a los inhibidores de LS. ¿Cómo evaluamos en el sentido del crecimiento? Yo imagino que la pregunta apunta, claro, de la evolución. O sea, ¿qué esperan ustedes o qué expectativas tienen al respecto? A ver, yo creo que la evolución tiene que ver mucho también con la biología de la maleza. Rama negra es una maleza que tiene que su dispersión de la semilla también se puede, digamos, es debida al viento también más allá de algunas otras cuestiones. Entonces se entiende que si nosotros no actuamos en consecuencia, yo creo que puede ser una dispersión bastante rápida en el transcurso de los siguientes años, ¿no? Así que bueno, yo tendría en cuenta mucho el tema de poder ir minimizando el problema con todo el manejo, digamos, ¿no? Gracias, Eduardo. Y siguiendo un poquito con lo que vos hablaste en la charla, claramente la complejización del sistema
pone en relevancia el manejo y la estrategia agronómica, ¿no? Y vos hablaste de planificación, de criterio. Desde el punto de vista del productor, ¿dónde ves el punto más flojo? ¿Dónde el productor realmente no está prestando la debida atención o dándole realmente el peso que realmente merece en todos esos pasos, en toda esa planificación o criterio que utiliza? Bueno, hay 3 o 4 cuestiones. Yo creo que una de las cuestiones principales es que todavía hay muchos productores que no tienen ingenieros agrónomos. Y los ingenieros agrónomos estamos justamente capacitados para poder resolver estas cuestiones y nos educamos y nos capacitamos permanentemente para eso. Entonces yo lo primero que le diría a todo productor que tener un ingeniero agrónomo no reviste un costo, sino que seguramente reviste un beneficio. Y eso como primera medida. Y en el caso de que uno ya tenga un técnico, y ahí sí ya pasando a los técnicos, yo creo que hace falta más monitoreo y más conocimiento de la biología de la maleza. Muchas veces me toca que me hacen unas preguntas y se confunden de malezas que quizás por ahí a lo mejor no debería estar muy clara la diferencia entre algunas malezas. Seguro que hay malezas que por ahí nosotros creemos que son malezas y no son malezas y no están todavía quizás a lo mejor determinados, son muy puntuales de una zona. Pero pasa mucho que por ahí me dicen, nació Colorado, tenemos 50, 55 heladas, y me dicen nació Colorado, y a lo mejor no es Colorado, es otra maleza. Entonces, yo creo que hace falta más conocimiento de la biología, conocer la maleza, más que todo, si hablamos no solo de rama negra, si hablamos de las gramíneas, mucho más complejo el tema, digamos, no hay diferenciación de las gramíneas, y bueno, y monitorear. Esto es, gran parte de la solución de la maleza está arriba del lote. Gracias, Eduardo. ¿Tienen evaluados principios activos en Vicia? En Vicia sí, tenemos evaluado principios activos. Lo que pasa es que en Vicia, a ver, no hay principios activos que no tengan algún efecto, digamos, de carry y fito sobre la vicia. Pero sí, tenemos evaluado, inclusive este año hemos evaluado muchísimos activos que todavía ni están previstos evaluarse y no creo que se evalúen en vicia por la cantidad. Pero sí, pero básicamente, a ver, lo que más se utiliza hoy es imacetapir, puede ser una dosis baja de prometrina. Yo no considero que sea muy problemático para el tema de vicia. El único herbicida que hoy en día está registrado para vicia es terbutilacina. Y la terbutilacina es una triacina similar, para los que no la conocen, a atracina, con algunas diferencias. Lo digo por la duda porque si no después me van a decir, tiene algunas diferencias en cuanto a su persistencia y su quizás un poco más de inclusividad en las malezas, más que todas las gramíneas, pero es una triacina que funciona muy bien y es una triacina que hoy por hoy es la única que está registrada para vicia. O sea, si yo haría y también está registrada para los cultivos de cobertura. Entonces, si yo haría una mezcla, pensaría hoy por hoy lo registrado terbutilacina. Gracias, Eduardo. ¿Finés se puede posicionar como preemergente de avena? ¿A qué dosis, si es que es posible? Juan. A ver, como poder, si estamos diciendo que tenemos que respaldar con etiqueta todas las recomendaciones, la respuesta es no, porque obviamente no tiene registro avena, Finés. Y de todos modos, quizás esta pregunta siempre está asociada porque por usos y costumbres el productor usa mesulfurón y asocia mucho a mesulfurón con Finés. Y son distintos productos. Creo que el ingrediente activo clave en Finés es clorsulfurón, que es el segundo activo de Finés, y es mucho más activo sobre gramíneas. Hasta nosotros lo hemos visto como supresor del oleum en algunos casos y supresor, y demás. Aprovecho de hacer un comentario, en las aplicaciones ahora con 20 gramos en fechas primaverales, hasta hemos visto supresión de algunas gramíneas primaverales y estivales. O sea, por eso mismo no es la recomendación avena.
avena no sería nuestro foco de uso. Si bien el producto sabemos que lo usan, y lo usan en forma anticipada a la fecha de siembra para tratar de hacer una selectividad posicional en tiempo, nosotros no lo recomendamos porque sabemos que podría tener una afección. Sí, es un producto que se puede usar tranquilamente en trigo o en cebada como presiembra, ¿sí? En trigo y cebada sí el producto tiene capacidad de uso, pero ya después cuando lo vamos a avena es más complicado, centeno es un poco más rústico, quizás sería un poco más tolerante a esto, siempre un uso posicionado anticipado, ¿sí? Recomendamos para hacer una selectividad posicional un poco más temprano de lo normal, entre 15 y 20 días antes de la fecha de siembra, para tratar de estar un poco más tranquilos, si es el caso de que están obligados o muy necesitados de utilizarlo. Bueno, esta pregunta está relacionada con un poco lo que esperan, ¿no? Pero bueno, más puntualmente relacionado a Finés, este nuevo posicionamiento que tiene en rama negra en post, digamos, ¿es de esperar que vaya perdiendo performance por el avance de la resistencia a ALS? Lo vamos a responder juntos, Edu, no sé. El tema es el siguiente. Nosotros sabemos de que están apareciendo biotipos resistentes y por eso estamos hoy presentes en el taller junto con Eduardo, que es parte del equipo que descubrió algunos de los biotipos ya resistentes y declarados. Lo que nosotros estamos pensando es darle la mayor vida útil a las ALS en general. A ver, sabemos de la eficiencia del control de coniza con ALS, es histórico, ¿sí? Y sabemos que el costo de las ALS como uso de herbicida para el control de coniza también es fundamental en un sistema de producción que tiene los costos acotados. Entonces, nosotros apelamos a que esa duración sea lo máximo posible. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, siempre lo vamos a recomendar a una ALS en combinación con otros modos de acción, ¿sí? Con un hormonal, con un glifosato, cosa que de alguna manera la población a la cual yo estoy atacando, obviamente, sea eliminada y no deje una descendencia con resistencia. Ese es el primer punto en lo cual estamos pensando en asociar. Obviamente, si ya algún biotipo empieza a marcar resistencia, no sería el foco de uso de estos productos, pero de nuevo, hoy por hoy sabemos que hay biotipos resistentes y que hay una gran cantidad de ambientes, una gran cantidad de situaciones que necesitamos monitorear, seguir muy de cerca, porque la resistencia, Edu lo va a decir mejor, la vamos a desarrollar nosotros intralote. Con lo cual, el manejo que nosotros les demos al lote va a depender mucho de que esa sensibilidad que tenga la maleza a los herbicidas vaya perdiéndose o no. Perfecto, sí, buenísimo. Yo, a ver, ¿qué sumo de esto? En la parte que yo presenté, a lo primero yo dije que la resistencia tenía mucho que ver con los biotipos. Entonces, siempre es más fácil esperar que uno pueda llegar a ver una resistencia en ALS o en algún otro activo, digamos, donde generalmente se presionó mucho con ese activo. Entonces, si yo estoy en una zona que no presioné mucho con herbicidas ALS, es de esperar que esas ALS funcionen bien. Y más allá de eso, sí, yo tendría en cuenta lo que dice Juan. Yo no dejaría, por más que las ALS, a todos los que nos dedicamos a esto, las ALS nos encantan como herbicidas porque la verdad tienen una paleta amplísima y son buenísimos herbicidas y a un bajo costo. Pero yo no los dejaría de mezclar. Ese yo creo que es el punto fundamental. En los ensayos que nosotros hacemos de desarrollo y de manejo, cuando vos ves el sinergismo que van produciendo, si vos mezclas glifo, si vos le pones un hormonal, si vos atrás le pones una ALS, vas viendo los distintos controles y cómo va creciendo esos controles. De hecho, en la resistencia que nosotros pudimos evaluar, cuando esos activos, porque la resistencia se confirma cuando vos trabajás con los activos por separado, no en mezclas, pero cuando vos a esas mismas poblaciones le mezclas los activos, los controles son totales. Entonces, ese sería un mensaje claro. No, si tenés alguna percepción de que tu población puede tener algún menor grado de sensibilidad a un herbicida X, mezcla los activos, mezcla distintos mecanismos de acción y seguramente vas a tener buen control. Gracias, Eduardo. Sí, claramente es cuidar la herramienta, ¿no? Claramente. Bueno, acá hay otra pregunta ¿qué recomiendan para el control de crucíferas? Bueno, Dale vos.
Claro, bueno, en realidad depende que si esa crucífera tiene resistencia a hormonales, resistencia a ALS. No sé, Juan, si querés vos hablarle del punto de vista. Nosotros, Me parece amplísima. Está incompleta la pregunta, pero bueno, si pueden aportar no, algo. a ver, Crucíferas hacia el sur de Buenos Aires ha desarrollado resistencias a hormonales, a algunas ALS o controles tradicionales de ALS, con lo cual cuando estamos pensando en cultivo de fina y aparecen poblaciones de crucíferas, requerimos de algunos tratamientos de rescate y tratamientos que pueden ser, en este caso, nosotros tenemos registro para uso postemergente de trigo con Shark, que es Rafentrazone. Obviamente lo podemos combinar con algún que otro hormonal o con MCPA para hacer un control total. Obviamente esto es mitad de la dosis que recomendamos de Shark para barbecho, que sería 80 para barbecho, 40 centímetros cúbicos para dentro de un cultivo de trigo durante el periodo de macollaje, y obviamente apuntando a malezas que sean estado roseta, que tengan un doble sentido: tamaño chico para poder tener un control fácil, y segundo, que no lo dejemos desarrollar para que no haga un efecto antagónico de consumo de agua y nutrientes contra el trigo, porque cuando erradiquemos la maleza nos va a quedar el lamparón de haber competido contra el trigo. Esa es una opción. Si vamos a barbecho o lo que sea, carfentrazone, un PPO de contacto, creo que funciona muy, pero muy bien en el control de crucíferas. Justamente nosotros también lo recomendamos glifo y 2,4-D en combinación con un buen adyuvante, que tenemos hoy biofusión, pero controlaría muy bien el espectro de crucíferas. Diflufenican es un producto que también controla crucíferas de pre-emergencia. Nosotros tenemos Pelican en el portfolio. Son alternativas de uso de modo de acción diferentes a lo que estás presentando de alguna manera resistencia. Gracias, Juan. Bueno, y por último, si nos podían comentar un poco de lo que es el mercado, de la oferta de soja STS. Sí, durante la presentación hacíamos algunos comentarios. Yo creo que en el desarrollo de cultivares de soja siempre el STS fue introduciéndose cada vez con mayor presencia, y hoy por hoy creo que en el desarrollo de todo semillero no tiene un costo extra incorporar STS, con lo cual la mayoría de todos los materiales que están saliendo al mercado obviamente ya vienen incorporados con el STS, de manera que hoy los materiales más utilizados del mercado tienen la posibilidad de disponer de STS, con lo cual creo yo que no es una limitante, creo que se abre un gran mercado de uso. Nosotros, obviamente, Finés va recomendado a cultivares STS, pero lo que en un pasado podría haber sido una limitante porque no teníamos oferta en todos los grupos de madurez y demás, hoy por hoy eso no es una limitante porque los materiales o los chasis más rendidores ya vienen incorporados, y que va a ser cuestión de tiempo a que el general del mercado posea esta capacidad, dado que también de alguna manera venimos haciendo presión con ALS en el suelo, y van a haber ciertas diferencias en cuanto posiblemente podría haber alguna acumulación de este tipo de cosas. Por eso nosotros nunca recomendamos en el mismo año repetir justamente herbicidas ALS, y siempre tratar de estar planificando el uso de productos, rotar modo de acción. Creo que mostramos al inicio el portfolio que tiene FMC como para tener alternativas de manejo de malezas, rotando modo de acción con distintos productos, y obviamente asociado a lo que hoy nos trae, que es el Congreso APRESID, siempre verde, siempre vivo, tratar de también empezar a utilizar cultivos de servicio y demás que sean competencia por espacio, agua y nutriente con maleza. Así que creo que todo está integrado para que tratemos de darle la mayor vida útil a estas herramientas con un uso consciente y eficiente. Muchas gracias, Juan. Bueno, estamos un poquito pasados de horario, pero cumplimos con todas las preguntas. Así que, bueno, agradecerles mucho esta participación y esta capacitación que nos brindan, y a toda la audiencia también que está disfrutando de este taller. Hasta luego a todos. Bueno, hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. Hasta luego.